De hecho, aprovechamos de hacer el llamado a través de Twitter a la gente para que nos diga a quién debería casar el tío Emilio. Con el gato tío Emilio tienen que opinar. El gato, hashtag tío Emilio, como aparece en pantalla en este minuto. Tío Emilio. ¿A quién debería casar el tío Emilio? Luego vamos a estar leyendo las opiniones de ustedes. ¿A quién debería casar? ¿A quién debería dejar en su propia trampa el tío Emilio? El tío Emilio nos va a contar muchas cosas de lo que está sucediendo con su propia trampa. Le va a mostrar algunas de las cosas que han pasado acá. Nosotros te debemos mucho también. Muchos de tus clientes después vienen para acá. Pero antes le pedimos a un periodista nuestro que tarde o temprano va a caer en su propia trampa, que hiciera una suerte de perfil de quién es el tío Emilio. Esto es lo que hizo. Luego de una exitosa primera temporada en su propia trampa, volvió con todas las pantallas de Canal 13. Personajes como el Dr. Denzil o las hermanas Peña han sido algunos de los tramposos que ya han caído en las garras del tío Emilio. Lo que hace Emilio en este programa es buscar una cercanía con su audiencia a través de programas que sean de un consumo más rápido y se acerquen a lo que le sucede a la gente común y corriente. Satisface la sensación de justicia, entre comillas, que tiene la gente. En estos momentos en Chile hay una sensación de injusticia, justamente, que los tribunales y la policía no cumplen con su rol con eficiencia. El rating ha acompañado a Sutherland, así como también las críticas sobre el programa. Pese a que Emilio ha investigado personajes como Francisco Javier Errázuriz o el senador Jorge Lavandero, hoy se le cuestiona que solo persigue a peces chicos, dejando un poco de lado los peces gordos. Lo que no hay que confundir es que en su propia trampa es un formato de televisión pensado en esos peces chicos. Pero, ojo, son peces chicos que provocan mucho daño a la gente. Pero quizás lo que ya viene en una segunda etapa sería ya profundizar un poco los temas y meterse un poquito más en la contingencia de lo que está pasando. Asimismo, se cuestiona la cámara oculta y lo acusan de generar una situación para que se cometa el crimen, lo que se alejaría de los elementos periodísticos de una investigación en la realidad. Ahora, no lo podemos comparar porque claramente que este programa tiene una carga, digamos, de espectáculo mucho mayor que un informe especial o un contacto o un aquí en vivo. ¿Te fijas? Es un programa que está hecho para que la audiencia se mantenga entretenida y se mantenga cautiva durante mucho más tiempo. Aunque muchos prefieren al Emilio Sutherland de Contacto, hoy está dejado el tras de cámara y se ha convertido en una figura que enseña y ayuda a prevenir delitos, a los cuales todos estamos expuestos. Ahí tenemos un atisbo de lo que ha sido este boom mediático del tío Emilio, pero un periodista, Emilio Sutherland, de larga trayectoria. Yo me acuerdo de ti de la época del Mega, ahí nos conocimos. Ahí comencé en la televisión yo. Ahí comenzaste en televisión porque venías de La Tercera. Venía del diario La Tercera, exactamente. Cubriendo espectáculos en La Tercera. Empecé en espectáculos, estaba en primero o segundo año de periodismo cuando empecé en espectáculos. Me acuerdo que el año 82 fui uno de los pocos periodistas que se quedó ahí en el tablón viendo a The Police. Cuando espectáculo era espectáculo. Exactamente, y después me trasladé dentro de La Tercera a la sección crónica y me tocó esos años difíciles de la dictadura, con las protestas, un momento bastante difícil, años bastante difíciles. De hecho, en esa época debe ser cuando te ocurre una situación bien especial con Sergio Badiola. El intendente de la región metropolitana en ese tiempo, creo que tiene que haber sido 85, 86. Sí, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Fue una anécdota bastante especial. A ver, se anunciaba una especie de apertura política en el país y el intendente llamó a una conferencia de prensa ahí en el centro, se juntó mucha gente, estaban muchos corresponsales extranjeros. En el segundo piso de la intendencia hay una mesa larga donde habían más o menos 20 a 30 periodistas nacionales y extranjeros y el intendente anunció como noticia de apertura política que se iba a permitir la celebración del 11 de septiembre para los adeptos al gobierno militar y la fiesta de la oposición en el Parque O'Higgins. Y yo como la segunda o tercera pregunta le dije que no le parecía injusto esa situación que a los gente de oposición la enviaran lejos del centro y los gente adepta al gobierno le hiciera la celebración en el centro. En el pleno centro. Entonces él me miró y me dijo muy serio, ¿y a usted qué le parece? Yo le dije, bueno, usted es suya la conferencia, usted tiene que responderme. Él fuerte. A lo mejor que diga esto ahora parece una pregunta banal, claro. Pero en esos tiempos era complejo. Y 6 o 7 veces más o menos él me gritó.
Y yo le dije, mire, por respeto a mis colegas, yo no le voy a responder. Usted es el que citó a la conferencia. ¿Qué te gritaba? ¿Qué te decía? Pero dígame, hombre, dígame, ¿por qué no me responde? Y yo le dije, al final, por respeto a mis colegas, usted es el que tiene que responder, usted es el que llamó a la conferencia de prensa. Y me dice, mirándome así, no volaba una mosca ahí, silencio. Me imagino. Su actitud me parece muy poco viril. ¿Te dijo eso? Claro, saca las conclusiones, que es lo que dijo. Entonces yo dije, trabajo en el diario Tercera, tiene una deuda en ese tiempo muy importante con el Banco Estado, estaba colgando de cierta parte. Y silenciosamente y rápidamente tomé mi grabadora, me dirigí a donde estaba Badiola. Ajá. Y me fui. ¿Te fuiste nomás? Me ¿Te fui. dio miedo? No, que había hecho la pregunta que tenía que hacer. Sí, pero considerando las circunstancias. En ese tiempo no había... general intendente. Exacto. No, y era del fin de Pinochet, unas circunstancias bien especiales. Y en esos tiempos no estaban los celulares, no había toda la comunicación, qué sé yo, a mí me tocaba cubrir Vicaría de la Solidaridad también. Recuerdo que fui al arzobispado, no pasaba nada en el arzobispado, llego al diario de Tercera, Ñuble con Vicuña Maquena, y el portero me dice, don Emilio, escuche que está famoso. ¿Y por qué? Mira, escuche la cooperativa. Esos típicos tamborcitos de la cooperativa que me ponían muy nervioso en ese tiempo. Porque cada vez que habían esos tamborcitos era porque pasaba algo. Algo pasaba, claro. Me acuerdo que un periodista que se llamaba, o que se llama Arnoldo de la Carrera, repetía, ponía el diálogo. Ajá. Lo que yo no sabía es que cuando me levanté de la mesa, todos los periodistas abandonaron la conferencia. Lo dejaron solo. Y el intendente preguntaba, ¿por qué se van si la conferencia no ha terminado, recién empieza? Solidaridad de gremio. Bueno, fue uno de los pocos casos de solidaridad periodística. Incluso quedó un solo periodista de Televisión Nacional en ese tiempo que después me dio las disculpas de rigor y yo lo comprendí perfectamente. ¿Quién era el periodista? No puedo decir. ¿Está dentro del secreto sumario? Sigue todavía en el medio, sí. Ahora, pero está bien, no era su culpa finalmente. No, me dio las disculpas de rigor y yo lo entendí perfectamente. Claro. Es que esta anécdota contada en estos momentos suena así como casi banal. En ese tiempo era complejo. De hecho, cuando yo entré a la crónica de la Tercera, me esperaba en la puerta el director, Arturo Román Herrera, que me hizo así. Te dije, ya, cagaste, Emilio. Ok, buscando pega. Y estaban los representantes de los 3 sindicatos, no se habían ido a almorzar, era tipo 1:30 de la tarde. Esto era el tema. Era el tema, ¿no? Sí. Claro. Y fue muy emocionante porque me recibieron con aplausos y todo eso. Y eso me tranquilizó un poco. Y posteriormente a ello... Bueno, después pasó algo insólito. Me llama el encargado de asuntos públicos de la Intendencia. ¿Ya? Y me dice que me pide disculpas. Finalmente me dice que el general quiere hablar conmigo para presentarme las disculpas de rigor. Yo le digo que tiene que hablar con el director. El director habla con él, nos cita al día siguiente para entrevistarnos. Y ahí sucedió algo que realmente insólito y yo nunca pensé que me podía pasar, porque el general en su despacho me dice, Emilio, cometí un tremendo error, me cagué, así con esas palabras, y si tú quieres, yo me pongo de rodillas para pedirte disculpas. A ese nivel. Yo no la creía. Autoridades, sí, con todo lo que significaba. Sí, curiosamente, mira, las vueltas del destino. En ese tiempo el Fortín Mapocho, que lo dirigía el senador en ese tiempo, Jorge Lavandero, claro, puso un titular que decía con letra grande, el principal, Intendente Badiola insultó a periodista y se quedó hablando solo. Mira, lo que son las vueltas de la vida. Director del Fortín Mapocho, posteriormente se volverían a encontrar. Y después nos cruzaremos varias veces con Jorge Lavandero, porque después yo cuando estaba en Tele 13, recuerdo que hice un reportaje al exceso de velocidad de los parlamentarios. Correcto, en la carretera, en la ruta 68. Y ahí viene quien apareció, el señor Lavandero también. Que él argumentó que él no era un ciudadano común y corriente y que él tenía una licencia especial para, como la ambulancia y los bomberos. Cuestión que evidentemente causó mucha polémica en y que en falsa. su tiempo. Y que es falsa. Y si fuera así, sería absolutamente vergonzoso, reprochable. Por supuesto. Y sería una yayita más. Otro parlamentario me hizo un gesto bastante especial con su dedo cuando se alejaba. Porque yo le dije justamente, lo interpelé y le dije que aquí no habían ciudadanos de segunda y de primera. Y no le gustó mucho eso. Y te mostró el dedo. Ese dedo. Que no es el índice. Oye, sí. Espérame, y con lo de Sergio Badiola, ¿quedó ahí? ¿No se arrodilló? ¿No le dijiste eso? No, por supuesto, no. Me pareció, digamos, que la persona había reconocido lealmente su error.
Y yo me sentí muy orgulloso por la reacción de los colegas, que no es habitual. No es habitual, sí, no es habitual, o sea, formamos parte de un gremio muy especial. Por ejemplo, yo he visto de repente que algunos, en el fútbol, por ejemplo, algunos equipos, jugadores vetan a un periodista y él no habla en la conferencia de prensa si ese periodista o ese medio no se va. Incluso me acuerdo una vez le abrieron la puerta al periodista cuestionado para que se fuera, claro, y el resto se quedó adentro, lo cual me parece mal. Son lecciones que hay que aprender. Sí. Quizá el miedo de aquel entonces servía como aliciente también para la unión gremial. Hoy en día parece que la cuestión más individualista... Sí, no, eran días complejos, reportear en algunos sectores de Santiago, donde éramos, no nos caían bien, o sea, por ejemplo, nos disparaban, me acuerdo, en la Hermida, por sobre 2 o 3 metros de las cabezas militares, claro, esas balas trazadoras en la noche, ajá, que te dejaban. Y también de repente algunos pobladores que estábamos conversando recién con ellos decían, no, son sapos, y nos tiraban piedras en la noche. O era común, por ejemplo, llegar con un auto baleado al diario. Nosotros lo único que sentíamos era un ping, y después veíamos esos Peugeot 404 antiguos y tenían un tremendo hoyo en las latas. Oye, en aquellos años, cuando decides estudiar periodismo, ¿qué te mueve a estudiar periodismo? La verdad es que yo creo que le achunté por casualidad. Mi vocación primera era ser escritor. Yo quería ser escritor y dije, a ver, ¿dónde, con qué carrera podría ser escritor? Y dije, bueno, periodismo. Postulé, yo estudié en el Liceo de Aplicación, ahí en Camin, con un grupo de amigos que todavía nos seguimos viendo. De hecho, me encontré con uno del compañero de curso después en la Universidad de Chile, ajá, y me fue bien. Al segundo año, la verdad es que yo quería retirarme de la Universidad de Chile. ¿No querías? No, porque el nivel de los profesores, ahora lo puedo contar, era paupérrimo, malo. ¿Qué año estamos hablando del año 80 más o menos. 80, perfecto. Habían algunos profesores uno en particular que corregía las pruebas con falta de ortografía. Yo dije, esto no es lo mío. Era tan malo el nivel que... ¿La Universidad de Chile? La Universidad de Chile. Que yo estudiaba menos de lo que estudiaba en el liceo. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y por ahí comencé a colaborar en el espectáculo de La Tercera y empecé a descubrir el gustito de reportear, de estar en la papa. Y escribir, pues, medios y escrita. Y escribir. Bueno, yo, de hecho, te confieso ahora que en esos tiempos era de los que abominaba la televisión y le decía la cajita tonta y todo eso. Uno se muerde la lengua de repente. Pero después uno lo conoce también y ve que tiene otras cosas. Sí. La censura, ¿cómo trabajabas en aquellos años el periodismo versus la censura que existía? Era complejo porque de alguna forma todos los medios de comunicación, especialmente los medios escritos, tenían deudas importantes con el gobierno militar o el Banco Estado, que era el que manejaba indirectamente. Y todo el mundo sabe que en ese tiempo existía Dinacos, que daba una especie de pauta blanca de... pauteaba por abajo, por abajo noticias que debían cubrirse y que no eran noticias. Entonces yo recuerdo que en esos tiempos uno aprendía a escribir entre líneas. Y de repente las cosas más relevantes para uno, para que pasaran inadvertidas por el grueso o los sensores, las tenía que poner más abajito. Así como y la gente también sabía leer entre líneas. Exactamente. Es que era lo que iba quedando, me parece, en aquel entonces. Sí, tener que era complejo. Agudizar el ojo para entender lo que pasaba de verdad y no dejarse llevar por la apariencia. Por eso ahora, las manifestaciones, que si bien son bastante violentas, no se asemejan en nada a esos tiempos, cuando en los tiempos de protesta, especialmente en las noches, había muchos muertos. Claro. Eso porque se han hecho algunas comparaciones. Dicen, volvimos a los tiempos de la dictadura. Francamente eran temas muy diferentes. No, muy diferentes. Muy diferente. Y la situación de la justicia, de los tribunales de justicia, tampoco operaban. Nadie, los organismos policiales tampoco investigaban quién eran los culpables de las muertes. No, es bastante diferente. Dentro de todo lo que te ha tocado hacer en estos años, ¿cuál ha sido el caso más complejo, el caso que por ese motivo ha tenido mayores dificultades en su desarrollo? Desde el punto de vista emocional, te diría, lo que tuvo como consecuencias para mi vida, sin duda, fue el caso Lavanderos. El caso Lavanderos. Desde el punto de vista periodístico o profesional, a lo mejor no fue tan difícil reportear ese caso, porque en Temuco era un secreto a voces la situación. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. De hecho, yo en algún momento, cuando estuve investigando el caso allá, hice esfuerzos, conversé durante 4 horas con gente de la Fiscalía de Temuco, con imágenes que le llevaba, con nombres de testigos y víctimas, y recuerdo, como si fuese ayer,
el fiscal jefe de Temuco, cómo le temblaba la mano con un lápiz cuando él no se negaba a tomar apunte de lo que yo le estaba diciendo. Posteriormente, terminado ese caso, recuerda de la fiscal regional, un fiscal y otros... La fiscal regional fue expulsada junto a un fiscal y otros recibieron amonestaciones y suspensiones. Y eso obedecía a una red de poder que se había establecido. Yo supongo que porque no hicieron su pega, por razones que todavía me permanecen poco claras. Canal 13 nos prestó algunas imágenes de ese reportaje. Veamos lo que tenemos acá. Paseo. Con señales del senador o la niña, ambos salieron a dar un paseo. Ahí tenemos esta secuencia que estamos viendo ahí, es quizás una de las claves de todo esto, porque está el hecho, digamos, el toqueteo a la Ahí menor. se cumple claramente esa expresión que dice que una imagen vale más que mil palabras. Claro. Porque con el paso de los años, mucha gente ha olvidado que en ese reportaje nosotros mostramos testimonios de víctimas, de testigos, y mucha gente, el 90% se acuerda de esa imagen, cuando claro. Lavandero toca a esa menor que en ese tiempo tenía 12 o 13 años de edad. Yo recuerdo al ex senador Lavandero aquí mismo diciendo que esa imagen había sido falseada y que estaba a distancia, es como que si yo estuviera acá, tú estuvieras allá. Tenemos la cuña, tenemos cuando él trató de hacer su defensa acá en el programa. Perfecto. ¿Ahí tenemos? El señor Emilio Sutherland Sutherland, con el señor Raúl Castillo, periodista y camarógrafo. camarógrafo, y el periodista estuvieron 2 años gastando sumas enormes, hasta con helicóptero, tratando de filmarme ilegalmente. Y como no encontraron nada, buscaron a una niña pocos días, 3 días antes de Pascua, y le pasaron una muñeca de soft. ¿Una muñeca de qué, perdón? De soft. De estas que se hacen de trapo. Perfecto. Que la tengo todavía en mi casa. Y se la entregaron a ella para que me la fuera a mi parcela y me la entregara. Bueno, llegó allá a la 1 de la tarde, no tenía nada que regalarle, le invité a almorzar, habían otras personas, nos sirvieron almuerzo. ¿Quiénes estaban también en ese almuerzo? Bueno, estaba la persona que me hace la comida, la cuidadora, estaban todos. ¿Cuánta gente más o menos? 4 o 5 personas. Bueno, termina el almuerzo, ¿no es cierto? Y ella me dice, tío, ¿por qué no pasamos por delante de la casa frente al río? Yo le dije, bueno, no hay ningún inconveniente. Y pasamos y ahí estaba filmando desde la parcela del frente el señor Sutherland con el señor Raúl Castillo. O sea, ellos prepararon y montaron ese hecho. Pero es más, darle una palmada en el trasero a una niña vestida a las 3 de la tarde delante de otras personas, yo diría que no tiene ninguna connotación. Desde luego no es un delito, porque para que sea delito tiene que tener la intención. ¿Cómo va a ser la intención a las 3 de la tarde delante de gente vestida darle una palmada en el trasero? No tendría ninguna importancia. Ahí está la defensa que él hacía de esta circunstancia en particular. Sí, el señor Lavandero es una máquina para decir mentiras. De partida, él fue a buscar, yo recuerdo perfectamente que él fue a buscar a esa niña al sector de Padre Las Casas. Él llegó en su automóvil con esa niña, no es que la niña haya llegado, nosotros grabamos el instante en que esta menor ingresó. Yo, primera vez, o en ese momento también lo dijo, esa historia de la muñeca de trapo. Claro. Dice que usamos un helicóptero, desgraciadamente no es así. No da los recursos. Tampoco es así que las empresas transnacionales nos pagaron. De hecho, yo todavía estoy esperando que se pongan las empresas transnacionales. Es una sarta de mentiras. Él estaba solo. Y en ese día solamente había una cocinera, si no me equivoco. ¿Y qué hace un senador, pregúntate tú, con una niña de en ese tiempo 12 años, varias horas, y además en el jacuzzi? Ellos cuando salen, cuando se capta esa imagen, es cuando ellos salen ya posterior a haber estado en su habitación, en un dormitorio, en un jacuzzi. Sale de hecho con el pelo un poco mojado. Nosotros estamos efectivamente con Raúl Castillo, un camarógrafo, excelente persona, a quien le rindo un homenaje porque muchos de mis aciertos han sido producto de su trabajo, y lo captamos. Esa imagen
como te digo, vale más que 1000 palabras. Demostró de alguna forma lo que estaba haciendo este señor con esa chica. De hecho, yo podría haber grabado imágenes a lo mejor más espeluznantes, que tampoco se podrían haber mostrado, muy cerca del dormitorio, pero no podíamos ingresar, pese a que cuando recibimos esta alerta de esta situación, el cuidador de la parcela, Iván, con su esposa Gilda, que son los verdaderos artífices de esta investigación, porque ellos son los que denuncian y nos ayudaron mucho a buscar víctimas y testigos. Yo supe decidir justamente a Temuco gracias a ellos, porque cuando converso por teléfono, varias veces yo antes había rechazado la posibilidad de ir porque no confiaba, y me decía el señor que vivía al lado de la parcela de Lavandero, no, si es un abusador de niños, yo lo he visto, qué sé yo. Y un día me dice, voy a comunicarlo con el matrimonio que cuida la parcela de Lavandero. Converso con Iván por teléfono y me dice, ¿sabe, don Emilio, si usted viene acá a Metrenco, yo amarro los perros, usted avanza hasta el dormitorio y lo puede ver por la ventana cómo este señor se mete al baño con la niña. No quiero mencionar su nombre. Yo le dije, no puedo hacer eso porque justamente estaríamos haciendo una violación de morada, de domicilio, qué sé yo. Ya, pero eso me dio algún índice de credibilidad, porque yo varias veces corté la llamada y le decía, no, es imposible que un senador de la República que se estaban bluseando, abuse. Exactamente, porque yo meses antes, cuando trabajaba en prensa, había hecho el reportaje de Spinac y después se produjo una especie de psicosis, todo el mundo era pedófilo, abusador de niños, entonces yo lo rechacé, hasta que hablé con Iván y me dijo esa situación, entonces dije, algo debe haber. Viajé a Temuco y me di cuenta que levantábamos una piedra y nos salía un testigo víctima. Antes de empezar esta investigación, y a raíz de lo mismo que tú me dices, que te sonaba como inconcebible esto que te estaban diciendo, ¿cuál es la imagen que tenías tú del ex senador Lavandero? Una buena imagen, fíjate, a mí, de hecho, hasta el día de hoy, yo me parece destacable su defensa del cobre, de la minería. Yo personalmente siento que ese es un desafío pendiente para toda la sociedad chilena, y que las mineras paguen más por el cobre, claro, especialmente las extranjeras que están trayendo de Chile a un precio muy bajo. Me parecía bien. Muchas otras cosas, incluso su defensa en los tiempos de los derechos humanos, en los tiempos de la dictadura. Pero una cosa no quita la otra. No se puede disculpar su lucha por los derechos humanos, su defensa del cobre, y excusarlo por estas cosas que eran delitos muy graves. De hecho, hay cosas que te puedo contar ya con el paso del tiempo, que fueron muy fuertes. Yo por eso te decía cuando me preguntaba al principio cuál es desde el punto de vista el costo emocional. Para mí fue muy doloroso entrevistar a niñas o jóvenes que habían sido víctimas de Lavandero, porque yo me ponía en el caso de esas niñas. Recuerdo específicamente el caso de una niña que actualmente está estudiando medicina, que es hija en ese tiempo de una dirigente de la democracia cristiana a nivel poblacional y de un mapuche. Y que esa niña, que en ese tiempo tenía, no sé, unos 14, 15 años, cuando la citamos y logramos obtener el consentimiento de sus padres para entrevistarla, llegaron al hotel donde estábamos y ella me dijo, voy a hablar con mis papás. ¿Por qué? Porque te voy a contar cosas que nunca le he contado a ellos, que ellos no saben. Y pidió a los papás que salieran de la habitación del hotel para contarnos cosas realmente escalofriantes. De hecho, yo recuerdo ahí que terminé la entrevista y nos abrazamos y estábamos con lágrimas en los ojos, porque eran cosas muy duras. De hecho, yo te digo sinceramente, si hubiese salido todas las entrevistas con toda la crudeza que nosotros recogimos, los testimonios, Lavandero hubiese sido colgado en la plaza pública al día siguiente. Fue el Canal 13 en ese tiempo, recuerdo yo, primero Enrique García y Eliana Rosas, posteriormente fueron muy cuidadosos, tratando de ser lo más precavido e imparcial en la presentación de este reportaje. No se puso música dramática. De hecho, esa escena que vimos cuando le toca el trasero a esta niña, dura exactamente, creo, 23 segundos en un reportaje que dura 70 minutos. Eso es una labor bien compleja también, porque está por un lado el apetito de querer montar una cosa que audiovisualmente sea muy atractiva, pero por otro lado también hay que entender el dolor que esto ocasiona en las personas que fueron víctimas y lo que se puede venir, porque ustedes perfectamente en el canal fuimos muy cuidadosos. De hecho, esperamos
hasta que se realizara la formalización del lavandero, teniendo como consecuencia incluso que muchos otros medios se adelantaron con la noticia. Pero pensamos, bueno, tiene que la justicia obtener todos los elementos de juicio antes de que nosotros lancemos la noticia. Y también hasta dónde mostrar para que no se convierta en algo morboso de querer conocer detalle a detalle. Nosotros, utilizando la información pública disponible, le leímos al senador Lavandero. Y te felicito por eso, porque creo que cuando tú leíste, yo vi esa entrevista, cuando tú leíste los testimonios de las víctimas, el senador Lavandero se descompuso totalmente y creo que nunca lo habían hecho. Y fue la cámara... tiene una cosa mágica que de alguna forma denuncia, capta muy bien esos detalles. Nosotros lo tenemos, lo vamos a recordar. Un segmento solamente. Una de las niñas presuntamente imputadas como una de las víctimas, una menor, por el fiscal Armendari, bueno, tuvo un hijo, o sea, tuvo relaciones con esa menor, el camarógrafo Raúl Castillo, de la cual nació una hija. Momento, es que esta es otra cuña que también vamos a revisar luego en su contexto, porque para contar también esa historia que tiene que ver con unos camarógrafos, que ellos lo terminan utilizando como una herramienta de defensa. Pero lo que habíamos prometido es esto. Dice acá que los hechos ocurrieron cuando ella tenía entre 9 y 13 años y declara a la edad de 14. Una vez don Jorge me preguntó si quería bañarme. Yo le dije que sí, me saqué la ropa y él se metió primero sin ropa y luego yo. Esta es la niña que fabricaron entre Sutherland y el señor Castillo, la mandaron a esta presuntamente menor, o sea, cometiendo un delito, a un presunto abusador a su parcela con una muñeca de soft. Ese fue el montaje que hizo el señor Sutherland, no sé, con el señor Castillo. Y esa niña es la que filmaron, que aparece filmando, en que yo aparentemente le estaría dando unas palmadas en el trasero. Insisten que nunca le tocó el trasero. Nunca. Ahí se seguía defendiendo sobre el tema. Dice que no le tocó el trasero y la imagen es bastante evidente. Evidente. Una persona, ¿qué hace un senador de la República con muchas décadas de diferencia de edad, con una niña en su dormitorio, en un jacuzzi, durante varias horas? Y prácticamente solos. Había una cocinera que, si no me equivoco, después abandonó la casa. De hecho, yo recuerdo que una vez que el senador Lavandero sale con esa niña, yo lo sigo. Tenía que dar una vuelta bastante larga porque tenía que atravesar un río y el senador Lavandero no lo pudo alcanzar porque él la dejó a esa niña botada en la carretera. Un senador de la República no deja botada, si no está haciendo nada malo, no deja a esa niña de 12, 13 años en la carretera. En esta investigación a ti te perseguían también, ¿no? Entiendo que contrataban detectives también para investigarte y descubrirte alguna yayita. Esa es la historia que algún día pienso escribir en un libro. Pero lo que puedo contar, por ejemplo, es que, a ver, Matías Balmaceda, que era el abogado de Lavandero, llegó a contratar varios detectives. El último que contrató era amigo mío, un detective privado amigo, que un día me dice, ¿sabes, Emilio? Tengo que ir a Temuco, y me llama Matías Balmaceda, quiere hablar conmigo, y yo lo único que sé es que está investigando lo que tú estás viendo, el caso Lavandero. Yo le dije, anda, ¿de qué se trata? Fue y me llama de Temuco muy asustado y me dice, ¿sabes qué? Me pasaron 350.000 pesos para que veas la posibilidad de interceptar tu teléfono celular. Pero ¿cómo? No sé, eso es absolutamente ilegal, absolutamente. Claro. Bueno, y fue muy divertido, entre comillas, en ese tiempo, porque este amigo, detective privado, le encargaban que después fuera al canal, como sabían que él tenía acceso al canal, y él iba al canal con una cámara bajo el brazo, de estas cámaras handy chiquititas, y me hacía gestos con la mirada, y yo veía que la luz parpadeaba y lucecita roja, y me preguntaba sobre el caso Lavandero. Y yo le contaba muchas cosas del caso Lavandero que había investigado y que obviamente no iban a formar parte del reportaje, pero porque no eran delitos, eran otras circunstancias. Y recuerdo que después me llamaba él y me decía, sabes que el abogado me felicitó porque él te ha sacado más información sobre el caso. O me llamaba los fines de semana y me preguntaba, Emilio, ¿dónde estás? Yo le decía, no sé, en Maitencillo. ¿Y por qué? Ah, no, es que quiere saber dónde está. Cosas así.
sobre esa situación a mí me pareció aberrante. Esa sensación de estar con una paranoia así de persecución fue bastante compleja. De hecho, recibía llamados telefónicos a las 3, 4 de la mañana, con mi señora que consta al lado, de niñas que decían, aló, hablo con Emilio, sí, oye, tú no me conoces, pero yo estoy sola, mi marido anda en el norte. No te puedo creer. Ah, pero sí, burdo, absolutamente. Sí, sí. No, por eso te digo, tengo cosas increíbles como para escribir un libro y bastante documentada. Ponte respecto a los pagos. Este amigo en 2 semanas, estamos hablando del 2003-2004, ganó 2 millones de pesos gracias a... ¿2 semanas? Sí, en 2 semanas. De hecho, el abogado de Lavandero le pagaba incluso con cheques del Banco Security de su cuenta personal, que también tengo fotocopias. Mira, No, y otras cosas mucho más graves que algún día las voy a contar, pero que en algún momento me hicieron temer mucho, no solo por mí, sino que por mi familia. por tu familia. Sí, hay cosas que, no sé, por ejemplo, el señor Lavandero, ahora lo puedo decir ya con el paso de los años, una de las madres de una de las niñas víctimas de estos abusos, que no estaba involucrada precisamente en la acusación, porque hay muchos casos que no se tomaron porque no estaban del periodo del 2000, no me acuerdo qué fecha en adelante, que es cuando empieza a regir la reforma procesal penal. Esa madre, yo recuerdo cuando la ubico, porque se había cambiado de barrio, pensó que yo era enviado por Lavandero y me agarró a garabato, me subió y me bajó. ¿Ah, sí? Cuando la pude convencer que no tenía nada que ver, que al contrario estaba investigando, bueno, ella se sinceró, estaba muy... en unas condiciones mentales e intelectuales mal, porque estaba pasando una depresión luego de haberse enterado de la situación de su hija, y ella derechamente estaba pensando en atentar contra la vida de Lavandero. De hecho, ya había visto el revólver que quería comprar, tenía una cierta cantidad de dinero y le faltaba algunas lucas para comprar ese revólver. Claro. Fue bastante difícil convencerla de que no se tomara la justicia por su propio ánimo. Absolutamente comprensible. Yo, cada vez que he escuchado acá en este sillón casos de padres cuyos hijos han sido abusados, yo que no soy papá me estremezco completamente porque me genera una rabia, una impotencia. Si a mí me llegara a ocurrir, yo no sé hasta dónde podría mantener la calma y la tranquilidad. Entonces también es comprensible la actitud que tenía esta gente, además de saber que no podían acudir a ningún lugar porque estaban cubiertos de una red de poder en una zona específica del país donde nadie hacía nada. Hubo una denegación de justicia, falta de servicio, o sea, serie de nosotros estábamos, por ejemplo, con Raúl Castillo, este gran camarógrafo, insisto, que ha sido vilmente acusado por este señor, de repente en las tardes, y este caballero en las tardes, los carabineros ingresaba a su parcela a realizar rondas con balizas, sirenas, etcétera, a cuidarlo, yo no sé de qué. Y todo el mundo sabía lo que estaba aconteciendo. Y hay cosas anecdóticas. Nosotros estábamos, justamente para no incurrir en ningún delito, nosotros nos poníamos en la ribera del río. Las riberas, por definición, son públicas. Nos convertíamos algún día en bañistas, otros días en pescadores, y veíamos pasar de repente botes de pescadores que permanecían mucho rato ahí. Nosotros pensábamos con Raúl y decía, no, estos son detectives, están investigando, están sapeando allá, ¿qué pasa? Y no pasaba nada. Por eso hablamos con el fiscal jefe de Temuco, y no pasó nada. Y después nos dimos cuenta de que había una red de protección aparentemente que lo protegía. Estamos con Emilio Saavedra, nos está contando algunos detalles de estas grandes investigaciones que ha hecho. Permíteme un segundo, Emilio, vamos a seguir conversando contigo, pero antes le quiero contar a usted de esta maravilla que tenemos acá. Es espectacular, mire. Se toma así, se pasa para allá y tú puedes ver todas las fotografías que quieras. ¿Habían visto semejante maravilla? ¿Qué diseño, qué estilo? Yo lo estoy viendo en el living de mi casa. Es que este computador todo en uno de HP es espectacular y está ideal para reunir a mi familia en las tardes de invierno. Te presento la línea de computadores todo en uno de HP, con el que puedes jugar, ver televisión, navegar por internet, escuchar música, ver películas, dibujar, ver tus fotografías favoritas y mucho, pero mucho más. Mira, ahí está nuestro director. Recuerda que esto es fabuloso porque está todo en un solo equipo, sin cables ni conexiones complicadas, pues lo contiene todo dentro del monitor. Es el centro de reunión familiar. Computador HP Touch Smart, todo en uno, el regalo ideal para tus hijos en el Día del Niño. Encuéntralo en grandes tiendas, en HP Store y en hponline.cl. Por eso siempre decimos nosotros, todos para uno y uno para todos. HP con nosotros en mentiras verdaderas. Te había comentado previamente, ahí tuvimos un
un problema lapsus. con el tape, un lapsus. De la lectura de lo que se señaló en las audiencias por parte de algunas de las víctimas y la reacción que tiene el ex senador Lavandero. Ahora lo tenemos bien para ver justamente la reacción que tiene. Dice acá que los hechos ocurrieron cuando ella tenía entre 9 y 13 años y declara a la edad de 14. Una vez don Jorge me preguntó si quería bañarme. Yo le dije que sí. Me saqué la ropa y él se metió primero sin ropa y luego yo. Esto era una tina redonda que está en el baño que tira unos chorros de agua. Esa vez me tocó en los brazos, en las piernas y en la vagina por encima, pero bien fuerte. Esto comenzó a repetirse 2 veces a la semana. Él me pasaba a buscar, me invitaba a bañarme y nos metíamos juntos sin ropa a la tina redonda. Él me tocaba y también me pedía que lo tocara. Y una vez le toqué el pene. También una vez trató de besarme en la vagina, pero yo no lo dejé. Continúa más adelante. Una vez entré en su oficina y él me pidió que me sentara en sus piernas e insistió en darme un beso en la boca, pero yo apreté los labios porque no quería. Antes de que nos bañáramos, cuando yo estaba aún con ropa, me tocaba las piernas, los pechos y el poto. Desde hace unos 2 años, cuando conocí a don Jorge, que yo llamaba tío, empecé a ir a su casa y cada vez que él iba, se bañaba desnudo conmigo. También sin ropa y él me bañaba, me tocaba por todo el cuerpo, luego me lavaba el pelo. Yo siempre que iba, lo primero era que nos bañábamos en el jacuzzi. Luego nos íbamos a la cama, donde él empezaba a abrazarme. Se tiraba sobre mi espalda, estando yo de guatita en la cama. Ahí él se movía encima mío. Ahí sentía su pene como más duro. Y me mojaba con un líquido pegajoso que no sé cómo se llama, que luego él mismo me limpiaba. Una vez me cayó por el costado y yo alcancé a tocar con los dedos, que luego me limpié en la toalla. Él me decía que estuviera tranquila, que no me iba a doler. Luego, al tener que irnos, nos vestíamos y volví a mi casa. Recuerdo que una vez como que trató, como jugando, de tener relaciones, pero yo no lo dejé. Con esto yo me sentía como incómoda, pero yo lo quería como un papá, pero ya no. Él me daba plata, como 10.000 o 15.000 pesos. Don Jorge me abrazaba, me besaba en la boca, con y sin lengua. También besaba mi vagina, me frotaba con sus dedos en la vagina, pero no los metía adentro. Me tomaba la mano y la llevaba a su pene poniéndose a veces duro. En algunas ocasiones ponía su pene duro sobre mi vagina, pero sin penetración. Bueno. Qué fuerte. Yo ahora estaba recordando... Imagínate tener testimonios más o menos parecidos de parte de algunas víctimas. En ese tiempo yo recuerdo las niñas que tenían una hermana y me decían algo más o menos parecido. Tú lo estás leyendo, pero escucharlo de parte de las víctimas de la víctima es muy distinto. Es más claro, fuerte. Yo lo leo con la frialdad de quien lo relata, pero quien lo vivió debe ser muy terrible. A mí me llamaba mucho la atención lo impávido que estaba y posteriormente como él empieza a siempre culpando al ambiente de deterioro moral de cada una de las familias de las víctimas. Sí. Esculpándose en eso. Sí, bueno, como suele suceder con este tipo de personas, él escogía muy bien a sus víctimas, personas muy vulnerables por una u otra razón. Por ejemplo, yo recuerdo un par de hermanas que eran hijas de otro matrimonio que estuvo sirviendo en esa misma parcela, y cuando yo las ubiqué, ellas me hablaban muy bien, tenían recuerdos hacía ya 10 o 12 años que habían sido abusadas. Me hablaban muy bien de Lavandero y yo no entendía muy bien por qué me hablaban tan bien. Recordaban con cariño, se sonreían cuando recordaban que este caballero les traía regalos de Santiago, les traía chocolate, dulce, etcétera, y les dejaba ver televisión en su dormitorio. Y después, cuando fuimos recordando, les fui pidiendo más antecedentes de lo que pasaba con él, como que les cambiaba, recordaban toda su pesadilla y se ponían a llorar, porque ellas después me explicaban, para ellas lo querían mucho y pasaba a ser como su padre. De hecho, una de ellas me dijo, yo lo quería más que a mi papá, porque era mucho más cariñoso, mucho más afectuoso. Su papá, un modesto campesino, no era muy expresivo y tenía muy pocas cosas. De hecho, ella en ese tiempo, el senador Lavandero me contaba, les pagaba muy poco y ellas pasaban hambre. Terrible. Entonces, es terrible. Y sabe, a mí lo que me dolió mucho al recordar este caso es que la gran mayoría de sus víctimas eran personas modestas, campesinas, vulnerables, y la gente le hizo mucho sentido, o el caso adquirió otra connotación
cuando se supo que entre las víctimas estaba también el hijo de Clara Chalansky y Jorge Culón, Bruno, lo cual me parece increíble. Todavía en nuestra sociedad no se saca esos sesgos discriminadores, porque mucha gente decía, no, pues si esto en el campo es habitual, el derecho a pernada. Entonces, eso fue increíble, porque no solo a nivel de canal, sino que de toda la sociedad ya adquirió otro estatus cuando había una persona de clase media alta abusada. Antes, cuando eran solamente hijos de campesinos o hijas de campesinos, era un cuento menor. Es tremendo eso. Eso es parte de la mentalidad también que tenemos que ir cambiando de nuestro país.